que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable. A su comunidad preferida, que como sabemos eran los cristianos de Filipos, les escribe Pablo en el capítulo 4 de esa carta: la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Verdaderamente la paz nos guarda. Cantamos así: guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. La paz nos guarda. Los clásicos decían: serga ordinem et ordo servabit te. Guarda el orden y el orden te guardará. Y es verdad, en el sentido práctico, la organización pues blinda muchas cosas en la persona. También puede ser una coraza que aísle cuando todo lo que se absolutiza o se idolatra es malo y se cae en neurosis. Pero en fin, un planteamiento básico de orden en la vida es muy necesario, no digamos en una comunidad. Y bueno, pues la paz es el orden, como veremos. La paz es el orden. Una persona en paz es una persona ordenada. Es el orden, nos decían cuando nos educaban para ser ordenados, ¿no? Además de decirnos esa sentencia, y me la dijeron muchas veces y lo agradezco mucho: guarda el orden y el orden te guardará. Y también nos decían: un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Eso es el orden. Cada cosa donde tiene que estar. Y cada afecto, y cada recuerdo, y cada palabra o cada silencio. Esto es el orden. Pues esa paz de Dios, que es la tranquilidad del orden, según San Agustín, definición lapidaria magnífica, que retoma Santo Tomás de Aquino: pax tranquillitas ordinis. Basta. Esa paz custodia nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestras mentes, en Cristo Jesús. Cuando hizo la primera comunión, Isabel fue al Carmelo y la Madre María de Jesús le regaló una estampa de Santa Teresa que por detrás tenía el Nada te turbe. Nada te turbe, algunos quieren ahora que no sea de Santa Teresa. El otro día leí un articulillo, siempre ya está muy mayor, pero vale mucho todavía, un padre que ha valido mucho, muy estudioso, más bien de San Juan de la Cruz, pero en fin, también de la Santa, simpático además, tiene más de 90 años ya. Y venía a defender que la gente cuando se pone mayor cae en originalidades peregrinas, que el Nada te turbe es de San Juan de la Cruz. Sí, carmelita descalzo, pero la cosa es que tampoco hay documentación incontestable para demostrar que sea de Santa Teresa, porque sencillamente es un papel que ella tenía dentro del breviario y en el que había copiado eso, o copiado o escrito, seguramente escrito, que será de su cosecha, claro, y lo tenía en el breviario. Como tantas de ustedes, pues tienen un pensamiento, lo que sea, ¿no? Bueno, pues esa poesía, que tampoco es poesía si lo miramos, que son una serie de pensamientos concatenados, incide en esto. Nada te turbe, paz. Dios no se muda, inmutabilidad de Dios. Secunda, cuestión 29. Desmenuza la cuestión Santo Tomás, en este caso en 4 artículos. 4 artículos. Y se hace 4 preguntas. Ya saben cuál es el método dialéctico de Santo Tomás, escolástico. Primero plantea la cuestión y luego la contesta, la niega con 3 argumentos. La rebate. Y luego cada uno de esos 3 argumentos los vuelve a negar, o sea,
sea, afirma la cuestión inicial, para que de antemano él se adelanta a todas las posibles objeciones que se las puedan poner, las pone él, y después las desmonta. Todo eso con argumentos de autoridad, de filósofos, de santos padres. Estamos en el siglo XIII, sin ordenadores, ni ficheros, ni nada. Algo extraordinario. Y aparte de que hizo una serie de estudios monumentales sobre los padres de la Iglesia y comentarios al Pater Noster, al Ave María, al Credo y otra suma contra los gentiles, en fin. Bueno, pues se hace 4 preguntas y dice, primero, si la paz es lo mismo que la concordia. Segundo, si todas las cosas apetecen la paz. Tercero, si la paz es efecto propio de la caridad. Y cuarto, si la paz es virtud. Vamos a verla muy brevemente. Primero, respondiendo a que si la paz es lo mismo que la concordia, dice que la paz es más que la concordia. Y aquí está nuestra equivocación tantas veces. Confundimos la paz con la concordia, con que no haya problemas. La concordia, dice el doctor Angélico, es la unión de tendencias afectivas de diferentes personas. Pero la paz, además de esta unión de tendencias, implica la unión de apetitos en un mismo apetente. O sea, que a la paz se oponen 2 tipos de disensiones. No solo la disensión con el otro, sino la disensión conmigo mismo. En una comunidad puede haber aparentemente mucha paz y no hay paz, sino que hay una concordia fruto de la buena educación o de la comodidad de que no haya problemas o de la capacidad sumamente artística de disimulo que tienen las monjas. Eso se puede dar en una comunidad. Hay paz, pero es la paz del cementerio. Pero cada una por dentro no está en paz. Cada una tiene sus tendencias encontradas, está en guerra consigo misma. Entonces en la comunidad no hay paz, lo parece. La paz se opone a 2 tipos de disensiones. La del hombre con el otro hombre y la del hombre consigo mismo. Mientras que la concordia solo se opone a la disensión con el prójimo. Segundo, ¿todas las cosas apetecen la paz?, dice Santo Tomás, y se contesta, sí, porque quien tiene un deseo quiere lograr el objeto apetecido tranquilamente y sin tropiezos, y en esto consiste la paz, en la tranquilidad del orden. Tercero, la paz es efecto propio de la caridad, o sea, es fruto de la caridad. Dice el Aquinate, la paz implica doble unión, la que resulta de la ordenación de los propios apetitos en uno mismo y la que se realiza por la concordia del apetito propio con el ajeno. Tanto una como otra unión la produce la caridad. O sea, para yo tener paz con el prójimo, tengo que amarle. Pero antes tengo que estar en paz conmigo mismo y para eso me tengo que amar a mí mismo. El modelo de todo amor que yo le tenga al otro es el amor que yo me tengo a mí mismo. Ojalá amáramos al otro como a nosotros mismos, que es lo que nos manda el Señor. Amarás al prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Eso es imposible. Ojalá amáramos al otro como a nosotros mismos. En este sentido, la paz es fruto de la caridad, porque solo si yo me amo a mí mismo, buscaré mi bien espiritual, que es la unión con Dios, y entonces estaré en paz, y solo desde ahí procuraré la paz del otro. Bien, esto es en sustancia, y claro, naturalmente se contesta que la paz es una virtud. Esto es lo que dice Santo Tomás. Pero a esa paz interior de la que estamos hablando hay muchos obstáculos. Hay muchos obstáculos. El carácter, o mejor dicho, la falta de carácter con que solemos conducirnos, porque la mayoría nos pulimos lo que podemos,
pero nos dejamos pulir poco. Y como dice Santa Teresa, nadie se conoce tan bien a sí mismo como nos conocen quienes nos miran. Nos dejamos pulir poco y bueno, algo de garlopa pasamos por el temperamento y por el carácter, pero permanecemos bastante silvestres. Entonces, ese carácter, la falta de educación, provocan a menudo reacciones difíciles de dominar. Isabel de la Trinidad tenía una naturaleza muy violenta, se encolerizaba de veras, se ponía furiosa. Llegan a decir que de niña y de jovencita tenía una mirada flamígera. Y ya es decirle una mirada, ¿eh? A sus 9 años escribe a su madre, cuando se está terminando de cuajar la primera estructuración de la personalidad, ¿no? 7, 8, 9 años. Nuestra patria es nuestra infancia, dice un poeta. Y ella escribe a su madre: ahora que ya soy mayor, voy a ser una niña dócil, paciente, obediente, estudiosa, que nunca se enfade. Se enfadaba mucho. Y 10 años más tarde, con 19, escribe en su diario: cuando me reprenden injustamente, me parece que siento hervir la sangre en mis venas y todo mi ser se revela. Un temperamento muy rico. El temperamento colérico es el más rico de los 4. Después el sanguíneo. Y después el nervioso tiene una riqueza muy especial. Santa Teresita era un temperamento nervioso. Y bueno, Santo Tomás, que ya estamos diciendo que era un monstruo, era un temperamento flemático. O sea que cada uno puede hacer maravillas. Pero el que más potencial tiene es el temperamento colérico. Y cuando me dice que tiene un geniazo, va bien la cosa. Si tiene genio, va bien la cosa. Ahora que tenga genio humilde, no genio soberbio, que es muy distinto. Un sacerdote dijo de Sor Isabel cuando era pequeña: esta niña podrá ser un ángel o un demonio, porque es todo un potencial tremendo de riqueza, de personalidad. A nadie nos gusta que nos corrijan, que nos reprendan injustamente. A todos nos mortifica y nos fastidia mucho, pero de ahí a sentir hervir la sangre en las venas y que todo tu ser se revele. Ella era así. Por tanto, la paz tiene muchos obstáculos. Y para la paz con el prójimo también hay muchos escolios en la convivencia cotidiana. La vida comunitaria es gloria y cruz. Pero Isabel decía, ya al final de su vida religiosa: mis hermanas tienen que quererme por fuerza, porque yo las quiero tanto. O sea, las quiero no como querría que fuesen, sino las quiero como son en realidad. La paz que pide ausencia de preocupaciones, de dificultades, de conflictos, de enfrentamientos, no es paz, es nirvana. Pero la paz es, en medio de todo lo que nos hace sufrir, la sobreabundante presencia de Dios que lo llena todo y pone todas las cosas en el lugar que les corresponde. Esto es la paz. Pararse y decir: ¿es razonable que esto ocupe en mi corazón, en mi ánimo, el sitio que está ocupando? Vamos a dejarlo atrás y te quedas en paz, a cada cosa en su sitio. En la superficie del corazón habrá turbulencias que vengan de nosotros, o de los demás, o del demonio. Pero en ese abismo sin fondo del que habla Isabel, habrá paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No es una falsa paz la que dice Jesús. Tiene un capítulo, Santa Teresa, que es un recetario, un vademecum para una monja. El capítulo 3 de las meditaciones sobre los cantares. En las ediciones antiguas se llaman conceptos del amor de Dios. En ese capítulo 3 retrata
la manera de ser y de vivir de muchas monjas, Santa Teresa, con una penetración psicológica, una experiencia inigualable. Y ella habla de la falsa paz de las almas tibias. Las almas que, bueno, como le dan poca importancia a todo, van tirando, pues están siempre en paz. Claro, nos ha fastidiado, claro que están en paz. No, huyen de todos los problemas. Viven tiradas a la Bartola, pues así se está en paz. Pero eso no es la paz. Eso es que has capitulado ya con la mediocridad. Te da igual 8,80. 8 clases de falsa paz enumera ahí la Santa en ese capítulo que les he dicho. Pero la verdadera paz de la Pascua, la que nos trae el resucitado, Pax Vobis, sigue a la pasión y a la muerte, y muerte de cruz. Porque sin cruz no hay paz. Es Jesús quien nos da la paz, no nosotros. Es Cristo, el autor de la paz, el generador de la paz, el creador de la paz. Y solo desde su resurrección recibo la paz si antes he pasado por su cruz. Por eso la misa es memorial, es renovación de la pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. Todo el misterio pascual. Y no podemos desenfocar, y menos todavía podemos, de una manera aunque sea indirecta, yo no digo que voluntaria, pero en fin, crear en la asamblea la conciencia de que es de ella misma de donde brota lo que se celebra. Esto es errado. Yo no suelo, porque es optativo el ofrecer la paz a la asamblea, y si no tengo yo a quien darla, por lo menos que yo la pueda dar. Si no tengo a quien darla, no la suelo ofrecer que se la dé la gente, porque es gracioso que la gente se abrace y yo no tenga a quien abrazar, el ministro. Pero a veces ha habido quien me ha dicho, ¿no nos ha dado usted la paz? Digo yo, no, efectivamente, se la ha dado Jesucristo. Cuando yo he dicho, la paz sea con vosotros, Jesús resucitado, que estaba entrando, le ha dado la paz. ¿Le parece poco? ¿Cree usted que aumenta algo que usted pueda darle un beso a quien tiene al lado? No aumenta nada. Si usted no ha sido consciente de que en ese momento Cristo, entrando en el cenáculo, ha hecho nuevas todas las cosas, usted no va a hacer nuevo nada. Es un planteamiento teologal el que tantas veces nos falta. Por eso, como dice Ratzinger, nos autocelebramos. Pues la paz brota de aquí o no brota de ningún sitio. Por eso Cristo aparece en el cenáculo y da la paz a todos sus apóstoles juntos. Porque las comunidades no pueden encontrar la paz desde sí mismas. Ustedes pueden hacer capítulos, revisiones de vida, leer, estudiar, formarse, proponerse, tener paz. Eso no sirve de nada si no hay una radicación fuerte en Cristo de cada una y de todas juntas. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de vos, oh mi inmutable. Nada pueda distraernos de Cristo. Tiene una oración San Patricio de Irlanda que se llama la coraza de San Patricio, que yo no me la sé de memoria porque me lío siempre, pero dice Cristo arriba, Cristo abajo, Cristo a un lado, Cristo a otro, Cristo delante, Cristo detrás, Cristo ayer, Cristo mañana, Cristo de noche, Cristo de día, siempre. Que nada pueda distraerme de Cristo. Él sea mi hábitat. Dice Sor Isabel, que nada pueda distraerme de ti, ni las ocupaciones, ni los placeres, ni el sufrimiento. No nos regodeemos narcisistamente en nada, ni siquiera, mucho menos, en los bienes espirituales. En los últimos ejercicios, ella aspira a una paz
inmutable y perfecta, que nada pueda turbar. Esa paz que se halla en la fortaleza, en el abismo profundo del santo recogimiento. No sé si hay algo de eco de San Juan de la Cruz, porque en el cántico espiritual él dice que el alma llegada al matrimonio espiritual vive en una estabilidad de paz y bien inmutable, contra lo que él llama los miedos de las noches veladores. Contra eso el alma permanece imperturbable. En las séptimas moradas, capítulo 2, hablando ya del matrimonio espiritual y explicando sus efectos, dice Santa Teresa: siempre queda el alma con su Dios en aquel centro. No se muda de aquel centro, ni se le pierde la paz. Aspiramos a eso, a no salir de él. La Trinidad, nuestro hogar, nuestra casa solariega, de donde no debemos salir, porque si salimos nos ocurrirá como al hijo pródigo. No salir de él, de donde tengo que salir es de mí, es de donde no acabo de hacerlo, para vivir arraigado en él. Oh, mi inmutable. Debemos saborear esto con frecuencia. Yo tan sujeto a cambios, tan voluble, tan mudable, tan veleidoso, tan imprevisible hasta para mí mismo. Y Dios siempre el mismo. Belleza inmutable, amor inmutable. Dice Isabel en una carta: Él te ama hoy como te amaba ayer y te amará mañana. Vamos otra vez a Santo Tomás, que se pregunta esta vez en la primera parte de la Suma, en la cuestión 9. Cuando empieza a hablar sobre Dios, las cuestiones iniciales, una de las primeras es esta, y se pregunta: ¿Dios es completamente inmutable? Y contesta: sí, porque es acto puro, sin potencia. Si en Dios hubiera siquiera una esquirla de potencia, o sea, de aquello que está infiel haciéndose, podría cambiar aunque fuera en 1 milímetro, pero como Dios es acto puro, no puede mudarse. Al ser completamente simple, no puede mudarse. Él no está hecho de partes como nosotros. Él es la absoluta simplicidad, la pureza suma. Infinito, Él comprehende en sí mismo toda la plenitud del ser y toda la perfección del ser. Por tanto, no hay en Él nada que tenga que cambiar. Todo está completo. ¿Es propio de Dios ser inmutable? Sigue preguntándose Santo Tomás y responde: es tan propio de Dios que solo Dios es inmutable. Que cada minuto me haga penetrar más hondo en la profundidad de vuestro misterio. El amor nunca dice basta, siempre quiere entrar más adentro en la espesura. Dios nos da el tiempo para realizar en Él su designio de amor sobre nosotros. Por eso hay que aprovechar el tiempo. Dice Sor Isabel: qué cosa tan seria es la vida. Cada minuto de ella se nos da para que nos vayamos arraigando más en Dios. Cada minuto que pasa, todos sus actos, movimientos, aspiraciones, a la vez que nos arraigan más profundamente en el ser divino, son también alabanzas, adoraciones y homenajes a la santidad infinita.
Él quiere que en todo momento salgamos de nosotros mismos y entremos más en Él. Por eso debo preguntarme, ¿cómo es mi día? ¿Cuántos minutos pierdo? El otro día leía yo un éxtasis de la gran extática que fue Santa María Magdalena de Paz, y era una enamorada, como Catalina de Siena, de la sangre de Cristo, donde ella ve todo el amor del Verbo encarnado y entregado, la sangre. Tiene un éxtasis en que ve a la Santísima Virgen asperjando con la sangre de su hijo a las monjas de su comunidad. Y dice, pero la Virgen a rato se ponía triste porque había monjas que no podían recibir esa sangre, que se incapacitaban. Y me dijo la Santísima Virgen, hija mía, ¿sabes cuáles son las 3 cosas que hacen que las esposas de mi hijo no reciban su sangre y por eso no sean santas? Son 3 cosas las que le dijo la Virgen, me han llamado la atención. La primera es muy difícil de vencer porque es un pecado capital que se le corta una cabeza y le salen 7, pero hay que amar las humillaciones, hay que dejarse corregir y hay que desear la humildad con toda la alma. Lo dijo la Virgen, 3 cosas. La primera, por soberbias. Y las 2 que vienen sí que se pueden más fácilmente vencer, porque las monjas caen en ello muchísimo. La segunda, por las palabras ociosas, porque faltan al silencio. Las palabras ociosas. En el mucho hablar no faltará pecado. Y como dice el Señor, de toda palabra ociosa darán los hombres cuenta a Dios. A mí me dijo una monja, era muy santita, era una leguita, ya está en el cielo, no dijo de broma, pero dice, yo estoy tan contenta, madre, porque eso, de que lo que dijo el Señor en el Evangelio, dijo, de toda palabra ociosa darán los hombres cuenta a Dios. Dijo los hombres, no las mujeres. Pues la segunda cosa por la que las monjas no reciben la sangre de Cristo, las palabras ociosas. Y la tercera cosa, dice la Virgen, el tiempo que gastan vanamente. El tiempo gastado inútilmente. Son 3 puntos de examen que interesan. Vamos, primero es para siempre, porque la soberbia hasta un cuarto de hora de morirnos, nosotros no se muere ella. El primero para siempre. Pero cuidado, queridas hermanas, con las palabras ociosas y con el tiempo perdido. Y en los conventos hay mucho de esas cosas. ¿Cómo es mi vida? Cada minuto me hace penetrar más hondo en la profundidad del misterio. Cada minuto. Un minuto tiene 60 segundos. Y 60 ejaculatorias o 60 actos de amor o 60 segundos perdidos. Tenía un celo de almas, Magdalena, que no quería nada más que almas, le pedía almas al Señor. Y fue maestra de novilla y todo, con todo lo estática que era, pero fue subpriora y maestra de novilla, o sea que era luego una mujer práctica. Y le decía a las monjas, pedid un alma por cada paso que deis en el convento, un alma por cada palabra que digáis en el oficio divino. Antes decían muchas más palabras en el oficio divino, porque era muchísimo más largo, se rezaba mucho más antes que ahora, 150 salmos en una semana, y ahora en un mes, 120. Pero no dice por cada palabra que digáis, sino por las que digáis en el oficio divino. Eso las demás, si están dichas en un momento que se pueden decir, sí, pero si no, a lo mejor son almas que ganáis también, pero para el demonio. Entonces, cada minuto, 60 segundos, minutos de infidelidad tantas veces, de despreocupación, de negligencia, de ligerezas, conversaciones inútiles o culpables, momentos de pereza, susceptibilidad, orgullo, egocentrismo, minutos perdidos en la oración o en la formación, en el trabajo, imaginación, memoria. Hay que aprovecharlo.
Todos los cortos instantes de nuestra vida, aun siendo muy diversos, nos adentran más en la profundidad del misterio de Dios infinito, insondable, cuya riqueza no penetraremos ni aun en el cielo. Por eso que como María, nuestra vida sea una comunión continua y un simplicísimo impulso hacia el buen Dios. El modelo siempre para Isabel es María Llano Acelli, envuelta en una paz toda inefable, en ese tu silencio misterioso, al verbo insondable ibas comprendiendo mientras llevabas en ti al don de Dios. Pacificad mi alma, porque yo no puedo. La paz o me viene de ti o no la tendré. La da solo Él. A ese seminarista, la Bechevignal, a su concuñado, hermano del marido de su hermana Margarita, y ella le escribía como seminarista y luego ya como diácono y como sacerdote. Y le dice en una carta: Dios reina en el alma por la abundancia de serenidad y paz que infunde en ella. Podrá desgarrarse el corazón, pero en el alma reina una paz inefable. En mi cruz, ya cuando está enferma, muy al final, dice: en mi cruz saboreo alegrías hasta ahora desconocidas, comprendo que el dolor es la revelación del amor y corro a su encuentro. Él es mi querida morada, en Él encuentro la paz y el descanso. La paz os dejo, mi paz os doy. Es fruto de Jesús. Él es nuestra paz, dice San Pablo a los Efesios. Él ha hecho la paz por la sangre de su cruz. Esto está también de música de fondo de ese rito de la inmixción en la misa. Haciendo la paz por la sangre de su cruz. La paz de Cristo reina en nuestros corazones, también a los colosenses. La paz que sobrepuja todo juicio. Pacificad mi alma, haced en ella vuestro cielo, vuestro cielo. Como Él mora en nuestras almas, dice Isabel, no hemos de ir muy lejos para entrar en la Urs Pacis, en la ciudad de paz, en el cielo de los santos. En esa carta, en la que insisto a su hermana, preciosa carta, 269, le dice: te dejo en herencia mi fe en la presencia de ese Dios, todo amor que habita en nuestras almas. Te hago una confidencia. Esta intimidad con Él en lo interior ha sido el hermoso sol que ha iluminado mi vida, convirtiéndola en un cielo anticipado. Pacificad mi alma, estableced en ella vuestro cielo. Vuestra dulce morada, dice la traducción española, pero Isabel dice en francés, vuestra morada amada. Vuestra morada amada. Sus 18 años había escrito en el diario: que mi corazón pueda ser tu morada amada, para que vengas a descansar en ella y conversar conmigo. Es un pensamiento muy querido para ella y muy recurrente, desde que a sus 9 años le dijeron que su nombre significa casa de Dios, Isabel. Es el planteamiento de todo el sistema espiritual que Santa Teresa ideó genialmente en sus Moradas Únicas, libro cumbre de toda la literatura espiritual de todos los tiempos. Todo está en el primer capítulo de las Moradas. No es otra cosa el alma del justo y de la santa, sino un paraíso de sus deleites. Vuestra morada amada y el lugar de vuestro descanso. El lugar no es tanto una consideración espacial, sino que es algo relacional, algo comunional, que tú reposes, goces, te encuentres a gusto conmigo. Y en ese pensamiento que es tan querido para las almas contemplativas, dice en una de sus cartas:
que su alma sea otra Betania, donde Jesús venga a descansar y usted le sirva el banquete del amor. Bien, pues vemos cómo está profundamente relacionada la vivencia de la paz con la experiencia sabrosa, gustada de la inhabitación trinitaria. Nuestro Dios es el Dios de la paz, y donde está Él, todo está ordenado, todo está en su sitio. La paz no es solo concordia, no es solo ausencia de conflictos, lo cual puede llevarnos a la práctica de una cortesía etiquetada, de una gentileza fría, de un disimulo habitual. Eso no es la paz. A veces hay que decir verdades que duelen y hay que provocar un pequeño conflicto, aunque sea pasajero e involuntario. No he venido a traer paz sino espada. El reino de los cielos solo la arrebatan los violentos. O sea, no consideremos la paz como la práctica sinuosa de la diplomacia mundana. Eso no es la paz. Es estar centrado uno en sí mismo, tener en su sitio los afectos, la sensibilidad, los recuerdos y sobre todo dejar que la propia alma esté poseída por Dios. Y entonces tendré paz con los demás, lo cual no siempre es sinónimo de ausencia de sufrimientos, siempre es sinónimo de verdad y de caridad. Y cuando todos los individuos viven así, la comunidad vive así. Paz con los de cerca y con los de lejos, o sea, conmigo mismo y con los demás. Regina Pacis, invocamos a María, y cuando la invocamos así, es casi siempre para pedirle la paz del mundo, que es tan necesaria, pero tenemos que invocarla también así para pedirle la paz en nosotros mismos, la tranquilidad del orden, la presencia de Dios. Pacificad mi alma, estableced en ella vuestro cielo, vuestra morada amada y el lugar de vuestro reposo y de mi reposo. Porque si Jesús y mis tres descansan en mí, yo descanso en Dios y vivo el nada que turbe.